Hola, soy Ana Rocío Villalón Sánchez, R2 de Medicina de Familia y Comunitaria en el área sanitaria Serranía de Ronda, y hoy os voy a hablar de la tos crónica en esta sesión clínica. ¿Qué es la tos? Pues la tos es un actor reflejo y protector del aparato respiratorio en respuesta a diversos estímulos cuya finalidad es la eliminación de mocos, sustancias nocivas, cuerpos extraños y microorganismos. Es un síntoma bastante molesto y es motivo frecuente de consulta tanto en pediatría como en la medicina general. Con cada golpe de tos tenemos tres fases. La primera, la expiración profunda y el cierre de la glotis. Posteriormente, un aumento de presión intratorácica con aumento del diámetro de la tráquea y apertura de la glotis. Y para finalizar, una expulsión brusca del aire con el flujo que arrastra elementos extraños. La clasificación por tiempo de evolución nos discierne tres tipos de tos: la aguda, que es la menor de 4 semanas, la subaguda, que es entre 4 y 8 semanas, y la tos crónica, que en adultos es más de 8 semanas, mientras que en niños menores de 14 años se acepta como tos crónica la que tiene una duración mayor de 4 semanas, aunque algunas guías clínicas no nos hace distinción entre la duración de niños y adultos. ¿Cuál es la epidemiología de la tos? Pues sabemos que afecta del 2 al 18% de la población mundial. A pesar de realizar una correcta identificación de las causas, el 60% de nuestros pacientes pueden acabar teniendo una tos persistente. A pesar de estudios, las prevalencias difieren por región y no pueden ser estimadas de forma absoluta. ¿Y por qué es debido a esto? Pues debido a factores ambientales y a comorbilidades como la obesidad. La tos crónica es más prevalente en Austria, Europa, América y menos en Asia y en África. La prevalencia por sexo pues se objetiva que es más prevalente en mujeres que en hombres y más casos en posmenopáusica. En cuanto al tabaco y la tos, la nicotina suprime el reflejo de la tos y al dejar de fumar, la tos se hace cada vez más evidente. Los fumadores son los que menos buscan atención médica. Los receptores de la tos se localizan en el epitelio de la faringe, laringe, árbol traqueobronquial, esófago, pericardio, estómago, diafragma y oído externo. Los nervios vagos y glosofaringeo y trigéminos les proporcionan sus vías aferentes. El nervio vago lo hace a través del nervio faríngeo, laríngeo superior y sus ramas pulmonares, y los receptores son sensibles a soluciones ácidas, alcalinas, frío, calor, compuestos similares a la capsaicina, al humo del tabaco, amoníaco y a otros irritantes químicos como también bradicinina, histamina, la broncoconstricción, atelectasia y también a los estímulos mecánicos. Los impulsos de la vía aferente se transmiten al centro de la tos en el bulbo raquídeo. El arco reflejo se completa cuando los impulsos son enviados a través del nervio vago y por medio del nervio frénico y nervios motores espinales, que se produce la contracción de los músculos intercostales, la pared abdominal, el diafragma y el suelo pélvico, generando el proceso de la tos. La tos crónica tiene múltiples causas, pero solo unas cuantas son responsables de la mayoría de los casos, como es la bronquitis crónica, el síndrome del goteo postnasal, el asma, el reflujo gastroesofágico, la insuficiencia cardíaca, las infecciones crónicas como la tuberculosis y la micosis, así como los pacientes que toman inhibidores de la ECA. En cuanto a la historia clínica y la exploración, lo primero que debemos descartar es que el paciente fume o que tenga exposición a polvos o alérgenos. En segundo lugar, los fármacos que toma, como los IECA o la sitagliptina, que también producen tos. Y por último, los pacientes que presenten EPOC, así como aquellos que tienen asma, que se define como síntomas de hiperreactividad bronquial, tales como tos nocturna o por frío, ejercicio o aerosoles. Y por último, los síntomas nasales, que nos harán guiarnos más hacia el goteo postnasal. También hay que tener en cuenta aquellos desencadenantes. Cuando es estacional o aparece tras el ejercicio, debemos de pensar de asma. Otros desencadenantes son el frío, la tos, la risa. A su vez, la tos de predominio nocturno sugiere asma, sinusitis, reflujo gastroesofágico o insuficiencia cardíaca congestiva. La tos psicógena aparece en momentos de estrés y desaparece durante la noche sin interrumpir el sueño. Si aparece tras las comidas en el reflujo gastroesofágico o presencia de fístula traqueoesofágica, y cuando es más frecuente al levantarse sugiere goteo nasal posterior o bronquitis crónica. Es muy importante tener en cuenta los síntomas acompañantes. Aquellos como la epigastralgia, regurgitación y pirosis nos orientan al reflujo gastroesofágico,
mientras que la disnea, que aparece y empeora en determinadas situaciones, lo hace el asma. Coexistencia de disnea, edema y ortorneo orientan hacia la insuficiencia cardíaca. Los cambios en la voz orientan hacia una patología otorrinolaringológica. Los estornudos y la rinorrea acuosa hacia la rinitis o rinosinusitis cuando la expectoración se hace purulenta. Y la presencia de síndrome constitucional y o febrícula con sudoración nocturna o hemoptisis obliga a descartar tuberculosis o cáncer pulmonar. Hay que tener en cuenta, y es muy importante siempre que tengamos en la cabeza, las red flags, que son la hemoptisis, la producción importante de esputo, la afonía, la disnea, especialmente de reposo o por la noche, la enfermedad de reflujo gastroesofágico complicada, con una pérdida de peso, hematemesis o melena, disfagia o dinofagia o falta de respuesta al tratamiento empírico, vómitos o atragantamientos, neumonía recurrente, auscultación pulmonar patológica, radiografía de tórax anómala, fumador de más de 20 paquetes al año o mayor de 45 con tos de nueva aparición o cambios en el patrón habitual de la tos o alteración en la voz. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es muy importante a la hora de hacer una anamnesis de una tos crónica. Una historia clínica completa y una exploración física dirigida y detallada son los pilares fundamentales en la orientación diagnóstica del paciente. En la exploración física ha de ser general, con detenimiento en la esfera otorrinolaringológica y cardiorrespiratoria. Debe incluir una valoración del estado general, temperatura, nutrición, hidratación, coloración de la piel, así como una auscultación cardiopulmonar, una exploración del otorrino con faringoscopia, otoscopia y rinoscopia, una palpación tiroidea, examen abdominal y de extremidades. Las pruebas complementarias que se realizan en la tos crónica comienzan por la radiografía de tórax, que será habitualmente la primera prueba a solicitar. Se han hallado alteraciones radiológicas hasta en el 31% de los pacientes con tos crónica. La radiografía de tórax suele ser normal en procesos extrapulmonares, tabaquismo o asma. También la normalidad permite generalmente excluir el carcinoma broncogénico, la bronquiectasia, una neumonía persistente, sarcoidosis, tuberculosis o la fibrosis pulmonar. Se puede solicitar la espirometría con y sin prueba broncodilatadora, y si no estuviera disponible, al menos una medición seriada domiciliaria del flujo expiratorio máximo o pico flujo. Una espirometría con una prueba broncodilatadora positiva, es decir, con una reversibilidad del más del 12% y una mejoría del FEBI de más de 200 ml junto con una clínica compatible, es diagnóstica de asma, aunque una prueba negativa no lo excluya. La radiografía de senos paranasales y lateral de Cabun es generalmente innecesaria para el diagnóstico del síndrome de vías altas superiores. Por último, encontramos la monitorización del pH esofágico durante 24 horas. Es la mejor prueba diagnóstica para confirmar el reflujo gastroesofágico, pero no lo tenemos al alcance desde primaria. Permite medir la duración y frecuencia de los episodios de reflujo y la relación temporal entre el reflujo y los episodios de tos. Hay reflujo cuando el pH baja de 4. Si la tos es simultánea, sigue al descenso del pH y se considera diagnóstica de tos crónica secundaria y reflujo gastroesofágico. La valoración psicológica de la tos crónica es muy importante. Para ello tenemos dos cuestionarios, los cuales son el Leicester-Cow Questionnaire y el Cow Specific Quality of Life Questionnaire. Aquí os hago una pequeña reseña de en qué aspectos se basan. Pues el Leicester tiene aspectos físicos, psicológicos y sociales, mientras el otro hace una valoración más de quejas físicas, temas psicológicos, aspectos funcionales, bienestar emocional, quejas físicas extremas, miedo por la seguridad personal, etc. El tratamiento de la tos crónica debe realizarse de forma secuencial, tratando la etiología más plausible en función de los hallazgos de la historia clínica y de las pruebas complementarias. Idealmente se ha de aplicar un único tratamiento de manera que la desaparición de la tos confirmaría el diagnóstico. Si la sospecha es el consumo de tabaco o la toma de un IECA, entonces el primer paso sería el abandono del tabaco o la sustitución del IECA. La tos del tabaco desaparece a las 4 semanas, aunque puede persistir más tiempo, y la debida a la toma de un IECA desaparece aproximadamente las primeras 2-4 semanas, aunque en ocasiones puede durar hasta meses. El tratamiento de la tos crónica debida al síndrome toxinógeno de la vía aérea superior dependerá de su etiología. En las rinitis alérgicas y no alérgicas, como las rinitis vasomotoras y en el goteo nasal posterior, el tratamiento de elección son los lavados con suero salino fisiológico asociados a glucocorticoides intranasales de 2 semanas a 3 meses, con o sin antihistamínicos orales de primera generación, tratando de evitar el contacto con los desencadenantes ambientales en caso de existir una causa alérgica.
Los antihistamínicos de primera generación, como puede ser la clorfeniramina, son más eficaces que los más recientes, como la cetiricina, Avastin, loratadina, al tratarse de anticolinérgicos más potentes, aunque produce mayor sedación. Si el cuadro es intenso, puede valorarse añadir descongestivos nasales, como la bromfeniramina o la pseudoefedrina, bromuro de hipatropio o acerastina intranasales o antagonistas de los receptores de leucotrienos por vía oral. Si no aparece mejoría después de 2 semanas de tratamiento, es muy probable que el origen de la tos no esté en la vía aérea superior. Si sospechamos de una sinusitis crónica, se iniciará un tratamiento con antibióticos durante 10 días. Por otro lado, en el asma se administrarán agonistas beta-2 con corticoides inhalados durante 6-8 semanas. Si desaparece la tos, pues podemos ir haciendo una retirada de forma escalonada y leve. Los corticoides orales, como la prednisona de 30 durante una semana, puede utilizarse si no hay respuesta al tratamiento inhalado o tos muy intensa. En la tos crónica debida al reflujo gastroesofágico, el tratamiento primero sería intervenciones no farmacológicas, como evitar acostarse antes de 2 horas después de comer, elevar el cabecero de la cama, abandonar el tabaco, reducir el peso si hay obesidad, fraccionar la comida en 5 tomas con dieta alta en proteínas y bajas en grasa. Si no, pues ¿qué hacemos? Pues comenzamos con la prescripción de un IVP a dosis habituales 2 veces al día, durante 8 semanas o incluso varios meses, además de añadir un fármaco procinético y cambios en el estilo de vida, como os he dicho previamente. Los IVP son más efectivos que los antagonistas de los receptores histamínicos H2, y de este grupo debe evitarse el empleo de ranitidina, retirado recientemente por la Agencia Española del Medicamento. Como último recurso tendremos la cirugía de Nissen, que se dará en pacientes jóvenes y o que tengan un predominio de reflujo. Posteriormente, en las etiologías menos comunes, pues también existe un tratamiento específico, como en las postinfecciosas, donde se utilizan broncodilatadores y esteroides que han demostrado que no tienen utilidad si no hay una hiperreactividad bronquial. Podemos utilizar corticoides 30 miligramos al día si hay síntomas muy intensos. En el EPOC, pues lo ideal es no fumar, evitar irritantes y no existe una evidencia clara de tratamientos con corticoides. Lo que sí deberemos de poner es una antibioterapia si nos encontramos ante una reagudización bacteriana. Por último encontramos la etiología psicógena, ¿vale? Que ya os he explicado antes que tenemos 2 escalas, pues sería necesario la valoración y el tratamiento psiquiátrico. Y por último llegamos al tratamiento sintomático. Dentro de los opioides, el más utilizado es la codeína. Y entre los no opioides, el dextrometorfano y la clorprastina. No se encuentran diferencias entre uno y otro. Por su mejor tolerabilidad, la mayor parte de los autores aconseja utilizar de entrada el dextrometorfano y reservar la codeína para aquellos casos en la que la respuesta no sea la adecuada. Los antitusinógenos periféricos actúan disminuyendo la irritación local en el tracto respiratorio, suprimiendo la tos por anestesia de los receptores. Entre ellos pues encontramos el bromuro de hipatropio inhalado, ¿vale? Que se da en dosis de 2 inhalaciones 4 veces al día. Mucolíticos no tienen ningún efecto demostrado y tampoco las intervenciones no farmacológicas. Para finalizar, quería dar una pequeña pincelada sobre el tratamiento de la tos crónica en pediatría. El tratamiento debe ser etiológico, no empírico, sintomático para suprimir la tos. Si el niño está bien, el impacto sobre el niño y su entorno familiar es moderado, se recomienda un periodo de observación de 6 a 8 semanas sin tratamiento. Tras este periodo, y en caso de tos predominante seca, podría realizarse un ensayo con corticoides inhalados a dosis media durante varias semanas, retirando el tratamiento si no hay respuesta. Una respuesta positiva apoya pero no confirma el diagnóstico de asma, mientras que la falta de respuesta sería suficiente para excluir este diagnóstico. En caso de tos inespecífica productiva persistente, se podría iniciar un ciclo de antibióticos durante 6 o 8 semanas, ante la posibilidad de que la causa sea debida a una bronquitis bacteriana. Los procinéticos, como la cisaprida, han demostrado utilidad en los niños con tos crónica por reflujo gastroesofágico, pero el riesgo de arritmias fatales desaconsejan su uso rutinario. En cualquier caso, es imprescindible recordar a la familia que evite la exposición del niño al humo del tabaco y a otros irritantes ambientales. El uso de los antitusígenos de acción central, de antitusígenos no narcóticos, de mucolíticos o de expectorantes no se aconseja en niños con tos crónica. También deben evitarse los descongestivos nasales en niños menores de 6 años. A su vez, una de las cosas más importantes es mantener una humedad ambiental adecuada y una correcta hidratación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.